quien ha venido defendiendo las posturas y el proyecto político del pacto histórico en esa importante célula legislativa. Representante Landines, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, buenos días, un saludo especial a usted, a la cabina de radio y a toda la audiencia de la FM. Me imagino que después de la locución de ayer, usted está listo para arrancar una campaña por el sí en esa consulta. Sí, yo creo que la locución del presidente de la República fue muy clara. Yo creo que hay salidas democráticas a la falta de debate sobre la reforma laboral y otra reforma como fue la de la salud en el Senado de la República. Creo que los caminos constitucionales y legales todos son bienvenidos, sobre todo el más importante que es en una democracia consultar a los ciudadanos, consultar a las personas que se ven afectadas de una u otra manera por una decisión de Estado, en este caso la reforma del Código Sustantivo del Trabajo para mejorar las condiciones laborales de los colombianos. Yo creo, Juan, que esa es una salida democrática que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a lo que contempla la Constitución del 91, que fue una constitución concertada con diferentes sectores sociales y políticos en esa década de los 90. Representante Landines, muy buenos días, le saluda Azuri Chamá. A mí me enseñaron en el colegio que el Congreso representa al pueblo y yo voté por un congresista y resulta un legislativo que me guste o no, pues es el que hace las leyes y el que democráticamente se eligió. Cuando el presidente Gustavo Petro dice que hay que llamar al pueblo para que tome decisiones, ¿acaso esa decisión ya no se tomó? ¿Ya no están elegidos quienes precisamente hacen las leyes? ¿Para qué buscar una consulta popular sobre algo que ya tiene unas herramientas, un camino y un instrumento constitucional para llevarse a cabo? Sí, en Colombia existe la separación de los poderes públicos y eso está muy bien. Para el equilibrio de los poderes y el ejercicio mismo del poder político, del poder público en Colombia. Y el Congreso de la República tiene por esencia discutir las leyes y el marco constitucional que nos rige a nosotros como sociedad. Y el Congreso es bicameral. Y la mitad de ese Congreso, digamos, la Cámara abajo, la Cámara de Representantes, hizo una amplia discusión democrática, profunda, de concertación, y se avanzó en los dos debates en comisiones y en plenaria de ese proyecto de ley de la reforma laboral. Pero llega al Senado de la República en comisión séptima sin dar un minuto de debate. 8 senadores deciden archivarla sin discutirla, sin debatirla. Entonces, si los congresistas a bien en el Senado de la República consideran ellos que son de la oposición un debate, creo que le están faltando a la esencia misma de la democracia, que es el escenario del Parlamento, que es discutir, que es debatir, que es argumentar y mostrar a los colombianos del por qué debería archivarse, por qué debería aprobarse. En este caso, es legal esa decisión, pero no es legítima en términos de democracia en Colombia. Entonces creo que le están faltando a los colombianos. Y en segundo lugar, si de alguna manera el Congreso de la República, si de alguna manera los poderes públicos consideramos que hay otras vías, que hay otras salidas en el marco constitucional y legal, pues se puede acudir a ellas como es una consulta directa a quien ejerce la democracia directa en este país, que son los ciudadanos. Porque ahí usted lo sabe, dos escenarios en la Constitución, la democracia directa que la ejercen directamente los colombianos, directa, el poder constituyente, y la democracia representativa que la ejercen los congresistas o los concejales o los diputados. Entonces creo que se complementan los dos y no hay que tenerle miedo a una salida democrática como es una consulta popular. Las ponencias de archivo representante son caminos legítimos establecidos en la Constitución para los trámites de cualquier reforma o proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República. Yo quiero preguntarle, ayer el presidente en su alocución se refirió a una frase que pues a muchos les genera preocupación, y es que este no es un momento para la violencia, pero eso lo dijo en el marco de que el Senado no apruebe la consulta popular en la plenaria. ¿A qué se refiere el presidente con esa frase de que no es un momento para la violencia? Yo creo que hay, con respecto a la legitimidad las mayorías en este país, las mayorías democráticas en el sistema político, y la legalidad la dan las leyes. Yo creo que es un tema legal la decisión de los 8 senadores, pero no es legítima en tanto no es la aprobación de la mayoría del Senado, ni representan esos 8 senadores a la mayoría de los colombianos que votaron por el Congreso. Entonces, en esa discusión, es una discusión más teórica del marco de la ciencia política de la legitimidad y la legalidad. En el segundo lugar, creo que el presidente de la República habla que cuando no hay
discusión democrática, cuando se cierran los espacios de discusión democrática, como por ejemplo archivar un proyecto como este sin discutirlo, creo que es una violencia en el escenario político. En los 60, cuando liberales y conservadores decidieron formar el Frente Nacional y excluir a otros sectores del país para que no participaran en la discusión política, es una forma de violencia política ejercida en esa discusión en los años 60 del siglo pasado. Sí, pero Entonces, representante, es creo que que en ese escenario creo que cuando no se discuten las propuestas de cambio del país es una manera de ejercicio de violencia política. Y eso lo dijo el presidente claramente. me preocupa mucho lo que usted dice sobre la legitimidad de las instituciones, porque decir que una decisión de una institución es ilegítima, pues es simplemente desconocer esa institucionalidad. Entonces, para usted, ¿los proyectos legítimos son solamente los que tienen las mayorías aprobadas por el gobierno en el Congreso? Digamos, una discusión legítima es cuando se discute en la mayoría de un escenario corporativo, como el caso del Congreso de la República. Si de 108 se discusión de ese proyecto 8 no hay legitimidad de las mayorías. Hay un acuerdo entre algunos. Y Pero no entonces usted todos los tiene que partidos. reformar la Ahí no Constitución están para que no haya representados los... debates en las comisiones, sino en las Sí. plenarias de una Pero, vez. sí, pero eso se refiere a la legalidad con respecto a los mecanismos. Es legal, obviamente es legal la decisión de ellos, pero cuando no hay discusión de las mayorías y una minoría toma la decisión, no hay legitimidad en los asuntos públicos de un país. La decisión de la mayoría es discusión en la plenaria del Senado y que las mayorías decidan con participación de todos los partidos. En Bueno, esa decisión de los 8 no hay del pacto histórico y no hay de los verdes firmando esta ponencia. sí, bueno, digamos, esa es una discusión sí sobre cómo está planteado constitucionalmente toda esta discusión, pero pasemos a lo que nos va a costar y el tiempo que nos va a tomar. Realmente hay muchas personas que lo consideran, digamos, innecesario. El gobierno se va a concentrar en esa campaña y hay un montón de asuntos del país que están descuidados. Ayer nomás cogieron y mataron una cantidad de soldados en una patrulla. Es decir, tenemos una cantidad de problemas y el gobierno va a estar concentrado en la consulta. O sea, durante este año que falta no se va a hacer nada. Y fuera de eso, la plata. No tenemos plata, no se está girando para subsidios, no se está girando para un montón de cosas, pero sí tenemos plata para una consulta, un mecanismo constitucional y democrático. ¿No le parece a usted que deberían es concentrarse en los problemas del país, en los problemas inmediatos y urgentes? Sí, yo creo que es importante para este país solucionar el conflicto que tenemos desde los 60 del siglo pasado, hace 70 años. Creo que tenemos que, como es la violencia en Colombia, la violencia que viene de esa época. Creo que tenemos que solucionar los problemas estructurales, como es la atención en salud de los colombianos, como es cambiar el régimen laboral de los trabajadores colombianos. Creo que esas son decisiones estructurales y asimismo, pues lo que está pasando en la coyuntura actual. Yo creo que el gobierno tiene que actuar en todos los frentes, pero no podemos decir que digamos, una vía constitucional como es la consulta popular o un cabildo abierto, o la consulta a los ciudadanos, no podemos contemplarla en uno u otro momento. Yo creo que la democracia se puede ejercer en cualquier momento y ahí es cuando está viva la esencia Sí. de un país, que es la discusión entre los ciudadanos. Creo que esa discusión política es importante. Bueno, Pero obviamente sí tenemos que acabar con el conflicto de Colombia. Claro que hay que acabarlo por una u otra manera, pero hay que acabarlo. óigame, ¿cómo plantearía usted la pregunta? Porque eso es lo que aquí no sabemos. La Constitución, la ley es muy clara, sí o no. No, y tiene que ser una pregunta clara. Entonces, ¿qué es lo que nos van a preguntar a los colombianos? Bien, ahí tendremos que acudir a los asesores constitucionales para plantear bien esa consulta popular, que sea clara para los colombianos, que sea entendible y que se entiendan los alcances con la respuesta en uno u otro sentido sobre las reformas sociales. Eh, creo que esa es la discusión política que tenemos que dar en estos momentos, porque es una discusión de país. ¿Hace cuánto no reformamos el Código Sustantivo del Trabajo? Pero además es que la discusión sobre la reforma laboral con temas tan puntuales, por ejemplo, que a una persona se le reconozca un pago adicional por unas horas trabajadas en la noche. Esa es la discusión.
porque se le reconozca un pago adicional por trabajar un día domingo Pero feriado. entonces la pregunta va a ser esa, ¿quiere usted que le paguen? Es que ese es el tema, es que ese es el tema. No se me vaya por las ramas, ¿qué van a preguntar? Porque es que no pueden preguntar, el tema es sí o no, y es una pregunta, ¿qué le van a preguntar a los colombianos? Bueno, puede ser una pregunta, puede ser varias preguntas, y tiene que ser muy claro, obviamente, para que el ciudadano la asimile, la entienda y sepa qué está apoyando o qué no quiere apoyar. Y eso será la formulación. Entonces la pregunta podría ser, una pregunta, ¿quiere que le paguen horas extras? Los domingos. ¿Quiere una licencia de paternidad de 1 año y de maternidad? ¿Quiere licencia menstrual? O sea, ese tipo, así es como lo van a plantear. Yo creo que tan específico no podría ser, pero sí los alcances de una reforma laboral, ¿qué tanto están de acuerdo los colombianos como sociedad? Además, que a un colombiano que trabaje se le reconozcan unas condiciones mínimas laborales. Yo creo que esa es la discusión que tiene que darse hoy. Discusión que no quisieron dar en el Senado. Esa era la discusión que tenemos que dar en el Senado. Esa era. Son las 6:56 a.m. Ustedes han escuchado al representante Heráclito Landines y yo lo digo al aire, creo que va a tener mucho que decir el representante Landines porque él es la voz constitucional del pacto histórico. Él es quien representa al gobierno, al presidente, a todo su equipo político en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la redacción de esa pregunta es un tema muy sensible porque hay preguntas que se pueden hacer y hay preguntas que no se pueden hacer. Representante, muchas gracias. Bueno, ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la